Hace tiempo que me han pedido algunos compañeros vuestros que les diera, que trabajáramos en cómo mejorar la comunicación con el paciente. Llevo muchos años trabajando en ello y la verdad es que me gustaría poderos facilitar algunas píldoras, poderos facilitar también algunos pequeños tips, ¿no?, que os ayuden en esa comunicación con el paciente. ¿Por qué es importante la comunicación médico-paciente? La comunicación médico-paciente, y así lo reflejan los estudios, lo que hace es que aumente la adherencia y el compromiso del paciente. Luego eso es algo importante. También es importante mejorar la comunicación y, como dice Di Matteo, dice que todo lo que hagamos por mejorar la comunicación de médico-paciente siempre es bueno, siempre es bueno. Dice, pero nunca es suficiente. Luego, todo lo que hablemos de comunicación médico-paciente siempre es bienvenido y para eso estamos, ¿no? Hemos hablado de la adherencia, hemos hablado de ese compromiso, pero la comunicación médico-paciente tiene también otras cosas, para mí, incluso más interesantes. ¿Y qué son? Bueno, pues lo primero es que en una buena comunicación, cuando establecemos una buena comunicación con el paciente, y esto está recogido en los estudios, se mejora el nivel de satisfacción del paciente, pero también mejora el nivel de satisfacción del profesional sanitario. Y eso es bueno, eso es muy bueno, y eso es muy bueno porque cuando estamos comunicándonos mejor, lo que se produce es una reducción de la ansiedad, ¿eh? Y el estar en contacto con distintos pacientes puede generar cierta ansiedad. Luego, todo lo que hagamos por mejorar esa comunicación, por bajar esa ansiedad, debería ser bienvenido. ¿Qué objetivos nos proponemos para estas píldoras? Bueno, pues conseguir una comunicación más eficaz con el paciente, y para eso nos vamos a ayudar de algunas herramientas, ¿vale? De algunas herramientas. Otra de las cosas que vamos a conseguir poco a poco es conocernos mejor como comunicadores. No me salía bien, estoy bueno. Bien, también trabajar en los principios de la comunicación. Incluso os daré algunas pautas para, oye, pues para que vayáis practicando. Y mejorar esa relación con el paciente. ¿Cuál es la causa de mejorar la relación con el paciente? Bueno, pues ahí está el síndrome de la bata blanca, ¿no? Mejorar la comunicación con el paciente, lo que nos hace también es generar un ambiente más adecuado, un ambiente más distendido, donde el paciente va a hablar más, va a contar más. Sería importante, difícil, pero importante, conseguir que el paciente no se sintiera juzgado. Si fuera así, hablará más. Si se siente muy juzgado, ocultará cosas, tomará cierta distancia, ¿no? Como trabajará más en el reptiliano o más en el límbico, ¿no? Estará en una situación más de defensiva o de ataque, pero no estar en una situación relajada, una situación buena para generar una buena entrevista, para generar una buena comunicación. Estamos hablando de comunicación, pero sería bueno tener alguna definición de qué es comunicación. Hay una definición que dice que comunicar es lograr a través del lenguajes verbal y no verbal, que el receptor piense o actúe de la manera que nosotros queremos, ¿no? En algunas formaciones, compañeros vuestros pues me han dicho, joder, Carlos, es que eso es manipular. Bueno, eso es comunicar. Comunicar, cada vez que estamos comunicando para que alguien haga algo, piense algo, esté de acuerdo o no esté de acuerdo conmigo, para generar una conversación. Siempre tiene un motivo. Hay otras definiciones. Hay una definición de Daniel Goleman, el de la inteligencia emocional, que a mí me parece interesante, y lo define la comunicación como escuchar abiertamente y mandar mensajes convincentes. La primera parte, escuchar abiertamente, no es fácil, no es fácil. Nosotros tenemos nuestros prejuicios, tenemos estereotipos, tenemos muchas cosas que iremos viendo a lo largo de estas pequeñas píldoras, y escuchar abiertamente, escuchar sin esas ideas preconcebidas, no es fácil.
sobre todo cuando vosotros tenéis un paciente que ya conocéis, un paciente pues, con cualquier enfermedad crónica, y sabes que no cumple, y sabes que te va a engañar, que te va a mentir. Entonces, bueno, pues llegas y ahí no escuchas abiertamente, sino que estás escuchando y dices, ya, venga, sí, sigue, sí sé que me estás mintiendo, ¿no? Entonces, es muy difícil. Para escuchar abiertamente, tendríamos que escuchar como si fuera la primera vez que estamos escuchando a esa persona, con mucho interés, sin esas ideas preconcebidas. Y no es fácil, no es fácil. Yo digo que he terminado hace un tiempo una formación específica en counseling con los hermanos Camilos, 2 años, para aprender a escuchar sin juzgar. Y creo que sigo teniendo muchísimas dificultades, y las dificultades que tengo es que sigo dando consejos y eso no es lo que debería hacer, ¿no? Pero bueno, es parte del ser humano, tampoco nos vamos a estar flagelando. Otra de las cosas interesantes de la comunicación es hace ya muchos años, en los años 70 al principio, se reunieron una serie de antropólogos, de lingüistas, de psicólogos, generaron una universidad que llamaron la Universidad Invisible de Palo Alto, en California, y ahí hablaron de la nueva comunicación. Y se escribieron un libro dirigido por Paul Watzlawick, uno de los profesores que estaban allí, y escribieron un libro que es Teoría de la Comunicación Humana. Es un libro, digamos, difícil de leer, interesante, muy interesante, pero difícil de leer. Y de ahí sacan una serie de axiomas y vienen recogidos en ese libro. Y hay algunos que considero que son importantes que los comentemos aquí. Que los comentemos aquí, que los comentemos, yo creo que esos axiomas nos los deberían dar incluso en el colegio. Nos deberían hablar de estas teorías de la comunicación, de la importancia que tiene la comunicación entre las personas. El primero es que no se puede no. O sea, nosotros en cualquier momento estamos comunicando, aunque no hablemos, ¿no? Imagínate que llegas a la consulta, llegas al centro de salud, donde sea, y dices, estoy muy cabreado y no voy a hablar con nadie. Y entras por la puerta y nada más entrar por la puerta siempre hay alguien que te dice, ¿qué te pasa? ¿Estás enfadado? Que si yo no quería hablar. Pero es que nuestro cuerpo está hablando. Nuestro cuerpo está hablando. A medida que está entrando un paciente en la consulta y estás observando, luego hablaremos de la importancia que tiene la observación, pues a medida que entra un paciente por la consulta y estás observando, ya estás captando información, ya estás captando. Otro de los axiomas, de la teoría de la comunicación humana es que toda comunicación tiene un aspecto de contenido, lo que quieres transmitir, y un aspecto de relación. Lo importante es que, como comentaban Paul Watzlawick, la relación condiciona el contenido. Es decir, tú puedes tener un contenido muy interesante, muy bueno, pero si tu relación no es buena, el contenido pierde fuerza. Es verdad. Por ejemplo, hay gente que te cae mal y aunque diga algo bien, dice, nada, no hay que hacer mucho caso. En cambio, hay gente que te cae muy bien y aunque diga una tontería, dice, oye, nada, tiene sus cosas, ¿no? Luego, fijaros la importancia que tiene la relación que generemos con nuestro paciente. Esa relación es la que va a fortalecer el compromiso, esa relación es la que va a fortalecer esa adherencia, ese cumplimiento del tratamiento o de lo que sea, ¿no? ¿Vale? También es importante saber que hay como 2 tipos de intercambios. Ellos hablan de intercambios o de comunicaciones simétricas y complementarias. Complementaria es aquella comunicación que se produce entre un padre y un hijo. El hijo es pequeño, claro, entonces admite el padre un rol de padre, el hijo un rol de hijo, y tiene una conversación que es complementaria. Le dice lo que tiene que hacer y el otro asume, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta una cierta edad, donde el hijo pues ya no asume nada. Dice, hasta aquí hemos llegado. Es una comunicación que también aparece entre el médico y el paciente, una comunicación complementaria. Aunque desde hace muchos años, ya a finales de los años 90, sobre todo en Estados Unidos, se empieza a hablar, ¿no?, de empoderar al paciente, empoderamiento del paciente, y también se habla de cambiar el tipo de comunicación, de una comunicación complementaria a una comunicación más simétrica.
asimétrica. ¿Eso qué significa? Bueno, pues de tú a tú. ¡Uf! ¿Es complicado? Complicadísimo. Es complicadísimo. ¿De qué depende? Bueno, pues depende de varias cosas. Depende de varias cosas. Uno, depende del grado de enfermedad. Cuanto más grave es la enfermedad, más difícil es crear una comunicación simétrica, será complementaria. Tengo esta enfermedad, ayúdeme. Eres mi tabla de salvación. Eres mi tabla de salvación. Dime qué es lo que tengo que hacer y cómo hacerlo. ¿Vale? Otro es la edad del paciente y la preparación. Cuanto más añoso y menos preparación, más difícil esa comunicación simétrica. Pero cuando la enfermedad es una enfermedad, digamos, pues no tan grave, cuando la persona está más preparada, ahí sí se puede establecer esa comunicación simétrica, esa comunicación de empoderar, esa comunicación de decirle esto es lo que te pasa y esto es lo que puedes hacer o quieres hacer, pero tienes que ser tú como paciente el que te hagas cargo de esa enfermedad. O sea, fijaros, o sea, el otro, no, de hecho, fijaros, una comunicación muy complementaria es, no, este médico me lleva bien o este me lleva mal. No, aquí no te lleva nadie. Tienes que llevar tú. Responsable eres tú y el que se toma las pastillas eres tú y el que hace la dieta eres tú y el que hace el ejercicio eres tú. Yo no soy. Esa es una comunicación mucho más simétrica, pero no es fácil. Y no es fácil, ¿por qué? Porque en toda nuestra comunicación hay un manto por encima y ese manto es la emoción, ¿no? Es la emoción. Decía Antonio Damasio, un neurólogo portugués, aunque vive en Estados Unidos y tiene un montón de libros escritos, dice que todas las funciones cognitivas, etcétera, la comunicación es una función cognitiva, siempre está influenciada por la emoción. Y eso se liga con el axioma que acabamos de comentar de la relación, no el contenido, no solo el contenido, sino la relación. ¿Vale? Bien. La comunicación, digamos que incluso se complica un poco, porque hay distintos tipos de comunicación. Hay una comunicación verbal, ¿no? La palabra, lo que se dice, la comunicación verbal, pero también está la parte paraverbal, paralingüística, la podemos encontrar así, que es la voz, la voz. Y luego está la parte corporal. Hace ya muchos años, en el año 72, Albert Mehrabian, un psicólogo, escribió un par de artículos sobre la comunicación interpersonal, una comunicación cara a cara. Y dice que en esa comunicación cara a cara, lo que decimos, la palabra, tiene muy poco peso. Pues el contenido tiene muy poco peso en la comunicación cara a cara, ¿no? Él habla de en torno a un 7%, fijaros, es muy bajo. La parte paraverbal, la voz, luego vamos a ir viendo, vamos a ir desmenuzando todo esto, ¿no? Pero la voz tiene mucho más peso en esa comunicación cara a cara. Él habla de un 38%. Y luego la corporal, donde sobre todo lo que más nos define son nuestros gestos, nuestra mirada, etcétera, pues eso ya tiene muchísimo más peso, tiene un 55%, ¿no? O sea, tiene un 55%. Luego, de ahí lo hablaremos un poco de la mirada, pero quiero que vayamos siendo conscientes de que no solo es tener un buen diagnóstico, no es solo dar un buen tratamiento, sino es cómo hacemos el diagnóstico, cómo hacemos el tratamiento, cómo lo transmitimos al paciente. Eso es muy importante, el cómo, no tanto el qué, ¿eh? Bien, a la hora de comunicarnos, pues además tenemos, digamos, vicios, ¿no? Tenemos vicios. Y esto es bueno porque nosotros a la hora de comunicar o en caso un paciente con nosotros, pues tenemos una comunicación que se llama superficial. Hay distintos niveles, ¿no? Entonces tenemos desde una comunicación que es la experiencia, la estructura, se llama estructura de comunicación, desde lo que es la experiencia, que es, bueno, pues lo que nosotros vivimos en ese momento, pues
De ahí nosotros recordamos y a la hora de dirigirnos, de comentar con alguien, hablamos desde nuestro recuerdo, no desde nuestra experiencia. Pero ese recuerdo, esa experiencia, la filtramos. La filtramos porque, fijaros, cuántas veces hemos dicho, ¿no? Eso de cuidado con lo que dices, no es bueno decir esto. Luego tenemos ahí una serie de filtros que nos impiden decir todo el contenido. Además, si soltáramos todo el contenido sería tremendamente aburrido. Luego, por esa razón no lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, pues tenemos en nuestra comunicación normal, y ahí está la comunicación con el paciente, tenemos distorsiones, eliminaciones, generalizaciones. ¿Qué es eso? Bueno, pues distorsión es que interpretamos cosas, ¿no? Entonces, pues, oye, pues, por ejemplo, voy a salir a otro sector, ¿no? Y digo, oye, pues cuando estamos esperando a alguien y llega tarde, pues una distorsión es, joder, llega tarde, pues puede ser que no le importe yo, o sea, que siempre me lo hace, no le importa. O sea, entonces llega tarde y dices, oye, ya sé que no te importa nada. Eso es una eh, eh, distorsión. Eso es una distorsión. O pues, oye, me ha pasado esto, me ha pasado esto. Discúlpame, me ha pasado esto, ¿no? Pero yo ya he hecho una distorsión. Una eliminación, hay partes en nuestra conversación, en la conversación que tenemos, en este caso estamos hablando del paciente, pero a veces estás muy focalizada en una parte y abandonamos la otra, abandonamos. Y eso es una eliminación, quitamos una parte, ¿no? ¿Cuántas veces nos han estado hablando de algo y dicen, bueno, ¿y de esto qué opinas? Y te pillan así porque dices, no te estaba escuchando, no te estaba escuchando. Eso es una eliminación. Y luego hay generalizaciones, ¿no? Las generalizaciones son es otro sistema que tenemos para no tener que utilizar nuestra parte racional, no utilizar tanto el neocórtex que requiere mucha energía. El cerebro es bastante vago. Entonces, pues esa generalización, cuando estamos hablando con alguien y dicen siempre, nunca, jamás. Pues es así, ¿no? Esas son generalizaciones. Entonces, pues hay veces que te dicen, doctor, es que siempre me pasa esto, ¿no? Esa es una generalización. ¿Cómo podemos tirar una generalización abajo? Siempre, preguntando, ¿no? Siempre, ¿cuántas veces? ¿En qué ocasiones? Ya está. Tan fácil como eso. Pero es una generalización, ¿no? Nunca, jamás, nunca. En algún caso, bueno, sí. Luego, es un poco eso. También en nuestra comunicación aparecen los transgresores de verdad. ¿Y eso qué es? Lo hacemos todos, lo hacemos todos. Por ejemplo, me gustas mucho, sí, sí, pero eres un vago. ¿Qué pasa? Pues cuando pongo un pero, lo que va por delante del pero desaparece. Me gustas mucho, pero eres un vago, te quedas con el vago. Eres un vago, pero me gustas mucho, te quedas con el me gustas mucho. ¿Vale? Entonces, eso es un transgresor y lo escuchamos. Si somos conscientes de ello, veremos que lo utilizamos mucho. Y si el paciente está diciendo, sí, no, es que me pasa esto, dice, ya, pero no le echo ni caso. Y eso se nos queda ahí. Entonces, eso no ayuda en esa comunicación, no ayuda en esa generación de ese ambiente, ¿no? Entonces, pues, cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, el cambiar el pero por el aunque es algo interesante. Me gustas mucho, aunque eres un vago. Cuando pongo un aunque, lo que va adelante tiene fuerza. Y si no, pues pongo un y. Me gustas mucho y eres un vago. Y ya está. Te lo pongo en una balanza. Ah, lo que me dices es muy interesante y además esto. Lo que me dices es muy interesante, aunque a veces esto. ¿Vale? Luego, eso tenemos que tener también en cuenta en nuestra comunicación. Son palabras, pero, cuidado, son palabras, pero lo que voy a decir ahora tiene importancia, no lo anterior. Es decir, además, a la hora de comunicarnos tenemos filtros. ¿Qué es eso? Bueno, pues tenemos una serie de filtros que a veces no somos conscientes, son inconscientes, están ahí, pero tenemos filtros fisiológicos, tenemos filtros sociales. Los sociales son los de pertenencia a grupo. Entonces, pues algunos grupos
que no son afines al nuestro, algunos pacientes que los veo más distantes, me cuesta más generar esa buena conversación, generar esa buena comunicación, ¿no? Y luego tenemos nuestros propios filtros individuales, y nuestros filtros individuales ¿en qué se basan? Pues se basan en nuestra experiencia. Entonces yo sé, no, este no es cumplidor. Cuando estoy pensando eso, mi comunicación va a ser ya. No me digas ya. Sí sé que no eres cumplidor. Sé que no eres cumplidor. Entonces, esos son filtros, mi experiencia. Todo eso no facilita la comunicación. Podríamos decir, joder, pues claro que me la facilita, porque mi experiencia lo que me hace, además en el poco tiempo que tenemos, pues lo que me hace es ir más deprisa. Bien, sí. ¿Eso ha mejorado la comunicación? Eso es lo que deberíamos pensar. Todos esos filtros ayudan poco, ¿vale? Esto en lo que es el contenido, en lo que es la palabra. Pero luego está la voz. La voz, como decía Albert Meridian, tiene un gran peso en nuestra comunidad. Tiene un gran peso en la comunidad. Él hablaba de ese 38%. Cuando estábamos hablando de ese 38%, ¿qué es lo que tiene la voz? Bueno, pues la voz tiene una serie de características. ¿Qué características? Pues tiene el timbre, tiene el acento, tiene el volumen, tiene la velocidad, el tono, la claridad, el ritmo, las pausas, las toses, los carraspeos, las sonrisas. Todo eso es voz. Y todo eso nos está dando muchísima información, muchísima información. Hay dentro de esas características algunas que me parecen altamente interesantes. Por ejemplo, el volumen y la velocidad. El volumen y la velocidad es algo que nosotros podemos regular de una manera, digamos, más o menos sencilla. Y cuando hablo del volumen, pues es un volumen más alto, un volumen más bajo, la velocidad más rápido, más lento. Cuando yo tengo un paciente y habla más lento, yo ajusto mi velocidad, hablo más lento. No tiene por qué ser más lento que él, pero más lento de como hablo normalmente. Cuando mi volumen se ajusta al volumen del paciente, solo con esas dos cosas, lo que estoy generando es una empatía. Estamos generando una empatía, curiosamente, porque la empatía, una de las partes importantes de la empatía, es reconocer a la otra persona, decirle que le está reconociendo. Y una forma de decírselo es ajustando mi volumen y mi velocidad, tan fácil como eso. Y otra parte importante en la voz, por dicho, son las pausas. ¿Son las pausas para qué? Para dar un tiempo para asimilar, para dar un tiempo a hacer una pregunta, para dar un tiempo a una reflexión, para dar un tiempo a volver a hacer otra pregunta. Es fundamental. Las pausas son fundamentales. Y además, también nos da tiempo a pensar. Nos da tiempo a observar. A veces, estás hablando, perdemos la observación. Estamos ahí en nuestro diálogo interno. Y es bueno parar. Como diría Santa Teresa de Jesús, callar a la loca de la casa. Fundamental. Fundamental. ¿Para qué? Para esa conversación. Esas pausas, esos silencios. Le da pie a la otra persona para hablar. Eso es muy interesante. Más cosas. Los gestos. Hemos dicho la corporalidad. Ese 55% de nuestra conversación que la cara está ahí. Decía Cicerón que la cara es el espejo del alma. Y más aún. Y sus ojos son los intérpretes. Los intérpretes. Luego fijaros que tenemos que observar. En la mirada es el vehículo que tenemos más potente de comunicación. En la comunicación cara a cara, la mirada es el vehículo más potente. Fijaros que la mirada tiene miles de calificativos. Es una mirada asesina, es una mirada lasciva, es una mirada de pena, es una mirada... Hay muchas miradas, hay muchas miradas. Y lo curioso es que los estudios lo que dicen es que cuando un paciente no se siente mirado, no se siente observado,
tiene la sensación de que está abandonado, de que no le estamos haciendo caso. Necesita esa mirada y nosotros necesitamos mirar. Hay personas que necesitan menos o necesitan menos ser miradas, que son unas personas que hablaremos más adelante. Según la programación neurolingüística, pues son unas personas que son más auditivas o kinestésicas o cinestésicas, es decir, que te van a poner más el oído o van a recibir más sensaciones, pero en general la mirada es importante. Luego hay que mirar al paciente. Hay que mirar al paciente. Recuerdo con un buen amigo, me dice, Carlos, mira que te he escuchado muchas veces, ¿no? Y el otro día le digo a la madre de la paciente, era un niño, y dice, pon a la niña en la camilla. Y dice, no, no, es un niño. Dice, ni lo había mirado, estaba en el ordenador. Y eso es otra cosa importante, ¿no? Tenéis que hacer un informe, tenéis que estar con el ordenador, y perdemos esa mirada, perdemos esa mirada. Y ahí está recogido, ¿no? Y en un estudio que hicimos hace años, pues una de las cosas que se quejaban los pacientes es que el médico no les miraba. El médico no les miraba. Cuando estamos, tenemos que ir escribiendo un informe, es tan difícil y a la misma vez tan sencillo como decir, un momentito, que esto que es importante lo quiero recoger, pam, 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 ya está. Y vuelves a mirar al paciente y que se sienta recogido, ¿vale? Luego la mirada es importante. Fijaros que la mirada es parte del desarrollo del ser humano. Nosotros somos el único primate superior que tiene una esclerótica blanca. ¿Y para qué la esclerótica blanca? Pues para que sepamos dónde están moviéndose, ¿eh? Los ojos, hacia dónde estás mirando. En el resto de los primates, la esclerótica es del mismo color que la piel circundante, porque es un sistema de defensa, pero nosotros no es una defensa. Nosotros hemos perdido esa defensa para mejorar la comunicación. Luego, fijaros la importancia que tiene esa mirada, ¿vale? También hay expresiones junto con esos ojos, tenemos las cejas, tenemos los pómulos muy marcados, tenemos los pómulos marcados, la boca, etcétera, etcétera. Y todo eso transmite información. La persona que posiblemente más ha estudiado lo que son las expresiones faciales es Paul Ekman. Y dice Paul Ekman que hay más de 10.000 configuraciones faciales y que de esas unas 3.000 tienen un significado emocional. Tienen un significado emocional. Es decir, cuando a veces estamos viendo a una persona y decimos, oh, no sé, hay algo que no me gusta. ¿Me podrías decir exactamente el qué? No tengo ni idea, pero hay algo que no me gusta. O, oye, ¿cómo me gusta esta persona? ¿Y por qué? No lo sé, pero me gusta, no tengo ni idea. Entonces, es importante eso. Paul Ekman habló también de que hay unas expresiones que llaman universales, que son básicas, universales, y que son 7 expresiones. Y es bueno conocerlas, es bueno conocerlas. Y es bueno conocer esas 7 expresiones, ¿por qué? Porque ahí está la tristeza, está la ira, el miedo, la sorpresa, el asco, el desprecio, la felicidad. Son expresiones que son importantes conocer. Y no solo conocer, sino utilizar. Hay estudios con resonancia magnética funcional, que cuando expresamos un gesto, es la respuesta a un estímulo exterior, es la respuesta a un estímulo exterior. Entonces, por si algo nos cabreamos es la ira. ¿La ira dónde está? La ira está aquí en el entrecejo, está en los dientes apretados y en los labios. Eso sería ira, ¿vale? Eso sería ira, ¿no? O sorpresa, pues están las cejas arqueadas y los ojos abiertos y la boca abierta. Sorpresa. Sería una sorpresa, ¿no? Tendríamos distintas expresiones. Y la felicidad sería la sonrisa, pero sobre todo son las patas, ¿no? De hecho, la sonrisa, dicen que hay una sonrisa, la sonrisa de Fuchón,
dice que es la auténtica sonrisa. Y según Paul Ekman son no sé cuántos, una barbaridad de músculos los que intervienen en una sonrisa verdadera. Verdadera. Lo que os quería decir antes, que ya me he ido de tema, con el tema de la resonancia magnética funcional, es que efectivamente ante un estímulo tú generas un gesto. Pero lo que se ha visto con esa resonancia magnética funcional es que si nosotros ponemos un gesto, nuestro cerebro busca el estímulo. Por eso sería interesante sonreír, forzarnos a sonreír. Si cuando más sonreír, aparte que la sonrisa es contagiosa, ¿no? Luego forzarnos a sonreír. Cuanto más sonriamos, mejor. Eh, Tenemos que trabajar más cosas, pero voy a dejarlo aquí.